Minería de Endesa nos va a hablar del proceso de restauración. Y yo, sin más, pues te doy la palabra a José Antonio. Hola, buenas tardes. Yo voy a hablar un poco voy a describir el yacimiento, muy ligeramente, y luego voy a hablar un poco sobre la historia de la mina. Es mucho más amplia de lo que voy a exponer aquí. Veo a algunos compañeros que saben, antiguos compañeros que seguramente saben mucho más que yo de esto, entonces espero que sean benévolos con las explicaciones que dé. Y bueno, voy a empezar situándola, aunque me imagino que todos más o menos tenéis idea de que está en Galicia. Está en el nordeste de la provincia de A Coruña, entre las poblaciones de Ferrol y Lugo, unos 20 minutos de Ferrol. La mina, todo lo que es la explotación, mina y escombrera, se enclavan en lo que eran los valles de los ríos Almigonde y Carracedo. Esto, aquí en la foto, es una foto de los años 60. Este es el núcleo urbano de Aspontes y este es el río Eume. Circula por aquí, y tenía un tributario que era el Carracedo y un afluente de este que era el Almigonde. Toda esta zona que aparece aquí sombreada son unas 2.350 hectáreas. Es lo que se ocupó con la explotación minera. Además de esto había unas zonas de protección. Total, la zona expropiada, bueno, adquiridos los terrenos para la explotación minera, abarcaba 3.000 hectáreas. Aquí vemos una foto del año 2006, en la cual, bueno, ya está la explotación en sus últimas etapas. La extracción del lignito finalizó en diciembre del 2007, entonces, bueno, aquí estamos prácticamente en la configuración final. Entonces se aprecia el hueco minero, que se encuentra el borde oriental a 250 metros de las primeras casas del núcleo de Aspontes, y la escombrera exterior, que es el área donde se depositaron la mayor parte de los estériles de la explotación. La mina, en este sentido, tiene unos 5 kilómetros de longitud y los taludes alcanzan hasta 300 metros. Aquí vemos la escombrera exterior resaltada. Tiene una superficie de 1.150 hectáreas y en ella se acopiaron 720 millones de metros cúbicos. El hueco es donde realmente se realizó la extracción del mineral y del estéril, y tiene, pues eso, una superficie de 1.200 hectáreas, abarca esa superficie, y de ella se extrajeron alrededor de 800 millones de metros cúbicos de material. Dentro del hueco minero, en la última etapa de explotación, a partir del año 1999, se construyó una escombrera interior con el fin de disminuir la distancia de transporte del estéril y además construir un espaldón que protegiese el talud de excavación más próximo al pueblo, que, como se indicaba, estaba aquí, en esta zona. Esto que veis aquí es la central térmica de Aspontes. Bueno, geológicamente todo el yacimiento es de origen terciario. Se inició la deposición hace 29 millones de años y finalizó hace 21, y todo el macizo en el que se encaja el yacimiento es del Paleozoico, unos 480 millones de años. El yacimiento se generó por la actividad de unas fallas en el norte y otras en dirección, unas que iban este-oeste por el norte de la explotación y otras en dirección norte-sur, más o menos, que lo que provocaron es que se generasen dos cubetas que poco a poco se fueron llenando con materiales detríticos en épocas de sequía, que eran los materiales que luego dieron lugar al estéril. Son fundamentalmente arcillas con alguna presencia de arenas, y en las épocas en las que había aportación de material orgánica, pues esta se iba depositando y posteriormente dieron lugar al lignito. Aquí vemos un corte transversal. La geología del yacimiento fue muy complicada y eso conllevó, pues, numerosos problemas para su explotación. Había 19 paquetes de lignito y con unas variaciones tremendas de calidad, tanto en cada uno de esos paquetes, en profundidad, a medida que nos movíamos por la serie estratigráfica, como lateralmente, en función de su situación. El mismo paquete podía cambiar su contenido en azufre o su poder calorífico en función de en qué punto nos situásemos durante la explotación. Bueno, aquí se ve una vista general del campo oeste, en el cual se ven las máquinas trabajando. Esto, pues, de los años, pues, de finales, en el 2005, 2006. Vemos el Paleozoico excavado y por debajo la serie que se explotaba, la serie terciaria. En blanco, pues, eran los estériles arcillosos, y en negro, pues, el lignito, marrón más bien. Aquí se ve una vista general del campo oeste.
que era el más próximo al pueblo. Y aquí se aprecia una de las figuras, de las formaciones geológicas más características. Todos los que hayáis estado en Aspontes la recordaréis. Ahora, desgraciadamente, no se ve porque está cubierta por el agua. Entonces, pues ya nos quedan únicamente estos recuerdos fotográficos, que es el anticlinal, isoclinal del campo oeste. Una serie de pliegues que eran muy característicos de nuestra mina. Lo que os comentaba de las dificultades geológicas pues se plasman en esta serie de diapositivas que os presento ahora, pliegues y fallas que obligaban a una selección muy cuidadosa del carbón. La selección se realizaba en el propio frente por los maquinistas y lo que producía era una disminución en la productividad de las máquinas. Bueno, para hablar un poco sobre la historia, pues voy a utilizar como hilo conductor lo que es la producción desde el año 1947, que es cuando se inicia la explotación del yacimiento, hasta el año 2007, que es cuando termina Endesa su actividad minera en él. En la primera etapa, bueno, aquí es sombreado lo que queda fuera de esa primera etapa, que abarca desde 1947 hasta 1971, la actividad minera la realizó la empresa nacional Calvo Sotelo, que se instaló en Aspontes con el fin de construir una fábrica de combustibles líquidos y lubricantes, y accesoriamente construyó una central de 32 megavatios. Para alimentar a todo este complejo carboquímico, comenzó con una explotación bastante sencilla de la mina. Vamos a ver unas diapositivas, y posteriormente se lo fue tecnificando a medida que iba necesitando mayor cantidad de carbón. Esta es una foto de la central de 32 megavatios que se encontraba donde ahora mismo se ha situado la central de ciclo combinado de Aspontes. Y estos pues, son unas fotos de los comienzos de la explotación con vagonetas y trabajo a mano. Posteriormente pues, se adquirieron excavadoras de cables e incluso rotapalas, pequeñas rotapalas, de las cuales todavía conservamos una en exposición. Todo el transporte se realizaba con trenes, y el apilado se llevaba a cabo con pequeñas apiladoras de cinta que cargaban el material que les había descargado al lado los vagones. Bueno, esta es una foto general de la explotación. Esto que se ve aquí es una pequeña rotopala, y aquí los trenes. En el año 1972 los activos mineros y eléctricos de Encaso pasan a Endesa, a la Empresa Nacional de Electricidad, y durante un periodo pequeño de tiempo, del 72 al 75, que es el tiempo que necesitó Endesa para desarrollar o para poner en marcha su proyecto de explotación a gran escala, tuvo que convivir la explotación de la mina con los métodos anteriores, con la construcción de las grandes máquinas que iban a llevar a cabo la operación para pasar de esta producción de unas 500.000 toneladas al objetivo previsto de 12 millones de toneladas año. Las máquinas que se eligieron pues fueron excavadoras y apiladoras de rodete sobre orugas. El material es plástico, hay una gran pluviometría, y entonces no es posible utilizar camiones en la mayor parte del año. Entonces eso es lo que conlleva el empleo de estas máquinas, también por la enorme cantidad de metros cúbicos a mover. Como se puede ver aquí, finalmente se llegan a alcanzar hasta 45 millones de metros cúbicos año de todo uno, o sea, de estéril más carbón. Entonces, para eso se adquirieron a Alemania estas máquinas que alimentaban una serie de cintas que finalmente pues acababan, si era estéril, en la escombrera, y si era carbón, en el parque de carbón de la mina, desde el cual se enviaba a la central térmica. Esto es la etapa de montaje, durante la cual pues trabajó muchísima gente, y supuso un enorme cambio para una zona que era eminentemente agraria. Pues la llegada de toda esta tecnología propició pues un cambio del mundo agrario al industrial. Lo que conocemos ya, yo creo que todos, es la etapa de Endesa, que se inicia en 1976 y finaliza en el año 2007, debido a la entrada en vigor de una normativa europea para grandes instalaciones de combustión que hacía inviable ya el consumir nuestro carbón en la central térmica de Aspontes, debido a su contenido en azufre.
Las máquinas que se estuvieron construyendo durante la etapa anterior, bueno, pues aparecen aquí algunas de las características. Pesan alrededor de 2.500 toneladas y tienen unos 40 metros de altura, ¿no?, para que os hagáis una idea. Son máquinas que, a pesar de sus grandes dimensiones, son muy flexibles, y gracias a esa posibilidad de excavar por encima y por debajo de la cinta de banco a la que alimentan, que sería esta, la que nos encontramos aquí, fue posible llevar a cabo toda la explotación, integralmente toda la excavación con estas máquinas. Había maquinaria auxiliar, lo que llamábamos maquinaria auxiliar, que eran bulldozers, retros y camiones, que ayudaban en las tareas, pues, de movimiento de las cintas y en labores auxiliares, pero no eran las encargadas de excavar el material. Bueno, aquí vemos una de las máquinas, una Bucau Wolf, excavando en profundidad. Esto es una apiladora Bessergite, de las primeras que se compraron, que está trabajando también apilando en profundidad. Posteriormente, para alcanzar la producción prevista de los 12 millones de toneladas, fue necesario adquirir nuevas máquinas, y se compraron 2 excavadoras Tacraft adicionales, que son básicamente iguales a las Bucau, lo único que tenían el doble de potencia en el rodete, con lo cual fue posible excavar los materiales más duros, los paleozoicos, en aquellas zonas en las que, bueno, no era necesario, pues, el ripaje previo con bulldozers. Aquí está trabajando la Tacraft. Estas máquinas actualmente están trabajando en Polonia, se vendieron a Polonia y están trabajando en la mina de Konin, extrayendo, pues, tienen una capacidad allí ahora mismo de 3.000 metros cúbicos hora, y están encantados con ellas, unas máquinas muy buenas. Aquí, para que veáis la diferencia entre una de las máquinas y un coche. Este es el técnico en tierra, era el encargado de controlar toda la máquina desde su posición de tierra y dirigir al maquinista, que se encontraba aquí, al lado del rodete. Este rodete tiene unos 12 metros de diámetro, 11,7 metros de diámetro, y es con la herramienta con la que se excava el material. El material excavado por los cangilones, cortado por los cangilones, se carga en una cinta que va por todo el aguilón, y de esta, pues, por una serie de cintas, va a través del circuito que llega a la escombrera o al parque. Esta es otra de las máquinas adquiridas en el plan de actualización, una PHB. Esta apiladora era capaz de absorber la producción de 2 máquinas y media de las que hemos visto antes. Eran muy superiores su capacidad de apilado respecto a las anteriores apiladoras. Aquí está trabajando en la escombrera interior. La configuración de la mina varió a lo largo del tiempo, lógicamente. En esta primera, que es la que más tiempo, la que más duró, pues están las máquinas, las excavadoras, trabajando en el área de mina. El material excavado llegaba hasta el nudo de transferencia. Si era estéril, se dirigía hacia la escombrera exterior, y si era carbón, se dirigía al parque de regulación, desde el cual se cargaba hasta la central térmica. Este es el nudo de transferencia. Estas son las cabezas desplazables, que se movían para posicionarse en la vertical de una de las cintas de escombrera o de parque. Y aquí vemos la configuración que teníamos al final de la explotación, en las cuales las apiladoras ya se sitúan en el interior de la mina, generando la escombrera interior. Este es el nudo de transferencia. Aquí ya aparecen únicamente 5 calles, porque se habían dado de baja 2 de las máquinas que se habían empleado hasta ese momento. Bueno, ya estoy terminando. Esto es para indicar las etapas en las que vivió la mina de producción. Desde el año 1976 hasta 1993, entre el 93 y el 95, hubo una producción, se necesitaba una producción de 12 millones de toneladas al año para alimentar a la central térmica. En el periodo 93-96 se acometieron las tareas de modernización y de transformación de la central térmica, la primera transformación, para reducir las emisiones de óxidos de azufre de la central. ¿Cómo se reducían esas emisiones? Pues incorporando a nuestro carbón una fracción de carbón de importación de hulla subbituminnosa con bajo contenido en azufre. Esa fracción era muy elevada, llegó hasta el 50% en peso, y eso conllevó la disminución de producción de los 12 millones de toneladas año a unos 6 millones de toneladas año. Con la entrada en vigor el 1 de enero de 2008 de la Directiva para las Grandes Instalaciones de Combustión, fue necesario acometer una segunda transformación de la central, que se inició en el año 2005, y con lo cual, pues, pasamos de esos 6 millones de toneladas año ya a 0. Además de las transformaciones, fue necesario construir una terminal portuaria en Ferrol, en la que se descargan los camiones que vienen desde
o sea, en los barcos que vienen desde Indonesia. En esta terminal se carga el carbón en camiones y se descarga en un parque de hulla subbituminósa que se encuentra dentro de la propia mina. Con este carbón se realizaba la mezcla que se enviaba a Central. Y bueno, ya para terminar, pues indicar que esta explotación gracias a la presencia lógica de la central térmica, si no, no podríamos haber llevado a cabo este proyecto, pues llegó a emplear más de 1.800 personas de personal propio, aparte tendríamos el personal contratista, y hubo la fortuna de poder acompasar el ritmo de producción y las personas que fueron saliendo para que el cierre fuese ordenado y no fuese traumático para los trabajadores. Y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias. A continuación